Registrar. Buenos días, contertulios. Tal como les comenté la clase pasada, tuve que cortar la clase antes, que había anunciado un corte de energía para las 9:30. Terminamos la clase como a las 9. Fortuitamente, porque los muy agradables de Chilquinta cortaron la luz a las 9:15, así que anduvimos justo. Quedamos discutiendo sobre el error de interpolación y llegamos a la conclusión de que el error de interpolación está dado por esta bella fórmula de acá. Si tenemos n puntos, n más 1 puntos en realidad, el error de interpolación está dado por la n más 1 ésima derivada en algún punto en el intervalo, partido por n más 1 factorial, por un polinomio omega, que es básicamente x menos los x sub i que estamos usando para interpolar. Vimos el fenómeno de Runge, que al interpolar con puntos igualmente espaciados, podíamos terminar con un problema más o menos feo de que los errores, digamos, se disparaban en forma exagerada. Si analizamos esta fórmula del error, obviamente tenemos pocaso control, en realidad no podemos hacer prácticamente nada respecto de este factor de acá. Esta cosa rara de acá va a depender obviamente de todos los puntos y del x, y esto depende de una forma bastante poco amigable de esas cosas. Así que tratar de minimizar en algún sentido cuerdo, digamos, el error, y más aún lo que nos interesa es minimizar el error sobre todo el intervalo, de alguna forma, se nos hace muy pesado. Resulta que trabajando solamente con este factor de acá, con el polinomio omega, sí se puede llegar a puerto. Y eso nos lleva a, bueno, aquí vimos cómo se comporta esta cosa, y nos interesa minimizar el máximo error en todo el rango. Y para eso nosotros tenemos la libertad de elegir los puntos que vamos a utilizar para interpolar, ¿sí? Y como dijimos, tratar de enfrentar el problema, encontrar cuál es la relación entre ese punto que aparece en la fórmula para el error y el x, y minimizar todo eso, sobre todo ya se empieza a poner bastante poco simpático. En vista de eso, lo que vamos a hacer va a ser simplemente tratar de minimizar el polinomio omega ese, o sea, minimizar el máximo valor de ese polinomio omega, sobre todo el intervalo, eligiendo los puntos. Un desvío cortito, no se preocupen, esto no es demasiado desvioso. El polinomio de Chebyshev. Los polinomios Chebyshev se definen mediante la siguiente recurrencia. El polinomio t sub 0 de x es 1, el polinomio t1 de x es 1, el polinomio tn más 1 de x es 2 veces x veces 2x veces tn de x menos tn menos 1 de x, si n es mayor que 1, obviamente, mayor o igual a 1. ¿Sí? Resulta, y los detalles son, perdón, los detalles los encuentran en el apunte, para el rango entre menos 1 y 1 de x, que tn de x es coseno de n arco coseno de x. Con esto
notamos inmediatamente, como aquí en la fórmula aparece un coseno, que en ese rango de x entre -1 y 1, el Tn va a tomar valores entre -1 y 1, o sea, los máximos van a ser todos 1 y los mínimos van a ser todos -1 en ese rango. O sea, realmente tenemos ahí la situación en que la diferencia entre el máximo y el mínimo que a nosotros nos interesa es pareja y es 1. Primera observación. Segunda observación, si ustedes miran cómo se construyen los polinomios Chebyshev, resulta que el coeficiente de x a la n en estas cosas es 2 a la n menos 1, ¿cierto? Salvo en este caso de aquí, digamos, pero que se observa un caso raro igual, así que chao. O sea, esos polinomios, bueno, tenemos esos dos resultados respecto a esos polinomios, ¿sí? El polinomio correspondiente, T9, para 9 puntos en el fondo, lo tenemos acá, ¿sí? Esa curva de ahí. Y tal como decíamos, los errores, o sea, el valor del polinomio es parejo. Máximo 1, son todos -1, como nos dice en el fondo el hecho de, ¿cómo se llama?, de ser un coseno. Los puntos, los x sub i que resultarían de usar este polinomio, como si ustedes se fijan, no es el punto -1, sino que está un poquitito corrido, está acá, el siguiente está acá, más o menos cerca, y de ahí como que se van estirando, se van alejando entre sí, hasta empezar a apiñarse nuevamente al otro extremo, ¿sí? A diferencia del caso del polinomio omega para 9 puntos igualmente espaciados, que se disparaba un resto en los extremos y era pequeño en el medio. Los nodos, en el fondo los ceros de T sub n, entonces nos conviene usarlos como los puntos en los que vamos a hacer los que vamos a usar como puntos para calcular la función para interpolar, y eso resultan ser coseno 2i más 1 partido por 2n más 2 pi, ¿sí? O sea, tenemos incluso para mayor entretención una formulita fácil para los nodos correspondientes. Con esos puntos en el rango -1 a 1, recuerden ustedes que habíamos dicho que omega era un polinomio mónico, el coeficiente de x a la n es de x a la n más 1 en realidad, porque son n más 1 puntos, es 1. En el caso del polinomio de Chebyshev correspondiente, n más 1, el coeficiente de x a la n más 1 es 2 a la n, por lo tanto el omega es 2 a la menos n, esa cosa. Y el error máximo que estamos cometiendo en el intervalo va a estar dado por básicamente esa derivada maravillosa que teníamos ahí, dividido por n más 1 factorial, por 2 a la menos n, ese va a ser el error máximo, ¿sí? O sea, tenemos una cuota del error máximo que se está cometiendo si es que tenemos un valor máximo de la derivada. O sea, si comparamos los igualmente espaciados con Chebyshev, tenemos esta situación. Si ustedes se fijan, el omega para Chebyshev resulta que tiene errores más grandes, básicamente al medio del punto, pero el error es parejo. En cambio, lo que dice los igualmente espaciados se disparan en los extremos. Bien, como resumen entonces, lo que hicimos fue plantear el problema de interpolar por polinomio. Demostramos bajo qué condiciones tiene solución única el problema, o sea,
bajo qué condición hay un polinomio único que interpola entre los números, entre los valores, entre los puntos que nos dan, que en realidad es una condición bastante simple, que los x's sean todos distintos, eso es todo lo que se necesita. Mostramos la forma de Lagrange, que es una manera bastante sencilla y directa de calcular el valor del polinomio interpolante, digamos, en un punto dado. ¿Sí? ¿Tiene sus problemas? Sí. En el apunte hay algo más de discusión al respecto de maneras alternativas de plantear el polinomio, en particular la fórmula de Newton permite ir agregando puntos, o sea, veamos cómo vamos con 3 puntos, agreguemos un quinto, un cuarto, un quinto, etcétera. Es fácil de hacer con la forma de Newton, que es una manera alternativa de plantear el mismo polinomio. Y para cálculos numéricos, en realidad se recomienda una forma alternativa todavía, que es la forma baricéntrica. Esos detalles están en el apunte, no nos vamos a detener mucho más en esto aquí. Vimos que en el caso de puntos igualmente espaciados, está el fenómeno de que ese polinomio omega que aparece en la descripción del error toma valores bastante grandes cerca de los extremos del intervalo. Y lo malo de esa cosa incluso es que si es que aumentamos el número de puntos, debe ser el trabajo de calcular los polinomios correspondientes, digamos, para eso hay, ¿cómo se llama? Hay paquetes de álgebra simbólico que permiten hacer esa clase de cosas en forma bastante sencilla, por lo demás. O si quieren verlo, échenle una mirada a los fuentes del apunte. Las fuentes del apunte están todo el código para graficar esas cosas en forma simple y pueden jugar con más puntos y qué sé yo, y ver dónde terminamos con el cuento. Resulta que esos polinomios se disparan, los errores, digamos, el polinomio que determina el error se dispara en los extremos. Eso es precisamente lo que explica en parte el fenómeno de Runge. Una manera de obtener un error algo más uniforme, no perfectamente uniforme, pero algo más uniforme, es utilizar nodos de Chebyshev. O sea, si realmente ustedes tienen la libertad de elegir los nodos y necesitan una función que interpola en forma precisa sobre un rango dado, lo recomendable sería utilizar los nodos de Chebyshev para la interpolación, porque da un error más parejo. Hay otras maneras de interpolar funciones o de encontrar aproximaciones a funciones, digamos, pero esta es una manera relativamente sencilla de hacerlo. En el apunte ustedes van a encontrar también más desarrollo acerca de los polinomios de Chebyshev, solamente es una pequeña mirada, digamos, a la bastante interesante teoría que hay detrás de esos polinomios. Y eso nos demuestra que en realidad los polinomios de Chebyshev son en algún sentido lo mejor que podemos hacer respecto de polinomios de grado n, en términos de que se acercan más cercanos a cero, digamos, en el rango entre menos 1 y 1. Eso por un lado, y por el otro lado también se demuestra esa fórmula mágica de cosenos y arcocosenos que dimos para los polinomios Chebyshev. Con eso cerramos el tema de interpolación. No sé si hay algún comentario. Voy a tener que cerrar esto para poder abrir acá. Si hay algún comentario sobre este tema, antes de ir a nuestro siguiente tema.
Veo que no hay comentarios al respecto, así que vamos a nuestro siguiente gran tema, que es el tema de cuadratura. Primeramente un poco de historia, o algo así. Esta cosa se le llama cuadratura porque bueno, en general, lo más fundamental que ustedes hacen en ciencia e ingeniería, típicamente uno termina con alguna ecuación que dice lo que yo ando buscando es esta fe integral. Y esa probablemente y posiblemente incluso más importante que el estar resolviendo toda clase de ecuaciones raras, digamos, es calcular el valor de integrales definidas. O sea, quiero saber cuál es la integral de no sé qué cosa, qué es lo que me dice, qué sé yo, no sé, me da el valor de cuánto tiempo se demora en vaciarse el estanque al ir escurriendo el agua a través de un agujero. El típico, ¿cómo se llama? El típico experimento que ustedes hacen en física, por ejemplo, ¿sí? O sea, cada rato hay que calcular integrales. Calcular la integral, en el fondo, si ustedes recuerdan aquellas tristes épocas en que ustedes estaban en ramos de matemática, corresponde a calcular el área debajo de la curva, ¿sí? El hallar el área encerrada por curvas varias en la geometría clásica, en la geometría de los griegos, era una tarea geométrica. O sea, lo que ellos buscaban hacer era buscar un cuadrado que tuviera la misma área que la figura que están analizando. Y por eso, al tema de hallar área bajo la curva, o sea, calcular el valor de una integral definida en términos de modernos, le llamaban cuadratura. ¿Sí? Y como muchas cosas, el nombre histórico de este cuento básicamente llegó para quedarse. ¿Sí? Por lo tanto, a las técnicas que hay para hallar aproximadamente el área bajo una curva, o sea, calcular integrales en forma aproximada, se le llama el problema de cuadratura. Igual que en el caso de las situaciones que nosotros hablábamos de resolver ecuaciones, la triste realidad es que muy pocas integrales de interés pueden expresarse en fórmulas exactas. O sea, toda esa maravillosa técnicas de integración que ustedes les enseñaron, de dividir en fracciones parciales y hacer toda clase de sustituciones marcianas, qué sé yo, resultan en una enormidad de casos, pero igual hay muchos casos, y particularmente, pues lamentablemente, muchos casos que a uno le interesan, en los cuales esas técnicas simplemente no son suficientes. Y como no se pueden calcular en forma exacta, tenemos que recurrir nuevamente a alguna clase de aproximación. Igual que en el caso de resolver ecuaciones, nos interesa entonces encontrar alguna manera de encontrar el valor de la integral en forma suficientemente exacta para nuestros fines. Obviamente, como nosotros somos de fábrica gente floja, queremos trabajar el mínimo posible para encontrar ese resultado. Las técnicas que vamos a utilizar, en el fondo, y esa fue buena parte de la razón
por estar discutiendo sobre técnicas de interpolación, una manera más o menos obvia de calcular la integral es calcular la función en algunos puntos, interpolar entre esos puntos y enseguida integrar el polinomio que resulte de interpolar. Como el resultado de interpolar es un polinomio, no hay ningún problema en integrarlo, así que estamos al otro lado. Obviamente, un interés particular de todo este cuento es cuál es el error que estamos cometiendo al integrar de esta manera. Y nuevamente, el fenómeno de Runge nos debiera llamar a la alerta de tener cuidado de no usar demasiados puntos, porque podemos entrar en el mismo problema que teníamos de que tenemos errores gigantescos en el valor de la función y por lo tanto la integral resultante hace cualquier cosa. Hay otras técnicas basadas en otro tipo de ideas que también se usan para calcular integrales, que nosotros no vamos a ver acá, que son aplicables en algunas situaciones especiales, ¿sí? Algunos temas de las matemáticas que vamos a utilizar acá, que resultan relevantes para nuestro desarrollo. El teorema del valor intermedio. Si la función f es continua sobre el intervalo cerrado AB, donde m es el mínimo de f en ese intervalo y m minúscula y m mayúscula es el máximo, entonces para todo u que está entre m minúscula y m mayúscula hay un xi en el intervalo tal que f de xi es u, ¿sí? Si ustedes hacen un monito, digamos, se van a dar cuenta de que esto en realidad es relativamente obvio y podrán recordar con cariño la clase en la cual se demostró esto en ramas matemáticas. Otro teorema que vamos a usar nosotros, el teorema del valor intermedio de la derivada. Si f' es continua sobre el intervalo cerrado, hay un xi que está estrictamente entre a y b, tal que f' de xi es f de a menos f de b menos f de a partido por b menos a, ¿sí? Nuevamente, para demostración, vean sus apuntes de cálculo o hay una demostración en los apéndices de nuestro apunte. Otro, el teorema del valor intermedio de la integral. Si la función f es continua en el intervalo cerrado entre a y b, entonces hay un xi que está entre a y b estrictamente, tal que b menos a, f de xi, es igual a la integral entre a y b de f de x de x. ¿Sí? Ahí tenemos una serie de teoremas de valor intermedio que vamos a utilizar en lo que sigue para derivar fórmulas para los errores. La otra cosa que vamos a recordar acá, el teorema de Taylor, con el residuo en la forma de Lagrange. F de A más H es la sumatoria de términos de esta forma, la k'ésima derivada del punto inicial partido por k factorial, h a la k, el h es la distancia hasta de aquí, más Rn de h, donde Rn de h es una cosa como esta, para algún xi que está entre a y a más h. Y vamos a utilizar la fórmula de integración por partes, ustedes conocen. Y eso. Simples recordatorios de algunas fórmulas que
probablemente ustedes tienen media olvidada para poder seguir adelante con nuestro desarrollo. Aquí sin medio problema. Plantea el problema. Vamos a suponer que tenemos dada una función f de x, que en general vamos a suponer que es una función decente, continua, con derivadas continuas y bla, 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 digamos, y nos interesa aproximar la integral entre a y b de f de x dentro de alguna tolerancia epsilon. O sea, ese es el error que estamos dispuestos a aceptar. Y obviamente, como nosotros tenemos dada la función, o sea, no es que la función, como en el caso de la interpolación, que tenía el problema de interpolación que teníamos antes, tenemos puntos que nos dan el valor de f en ciertos puntos. Aquí estamos suponiendo que tenemos la función y podemos calcular su valor a nuestro regalado gusto, ¿sí? Podemos elegir entonces los puntos en los cuales evaluar f para nuestra conveniencia. La primera cosa que vamos a hacer va a ser suponer puntos igualmente espaciados, porque eso es lo caso más simple de tratar. Después, no sé si realmente lo veamos acá, pero se puede también considerar el caso de puntos que no están igualmente espaciados y sacar provecho de poder elegir los puntos a nuestra pinta para obtener mejores resultados. Vamos a llamar h al espacio entre los puntos, n el número de intervalos, o sea, son n más un punto. Estamos hablando de x0, x0 más h, x0 más 2h, y así sucesivamente hasta llegar a x sub n, que es x sub 0 más nh. ¿Sí? La idea entonces es obtener fórmulas de la forma general, la integral entre x sub 0 y x sub n de f de x es aproximadamente la sumatoria sobre i, entre 0 y n, de unos a sub i, los coeficientes correspondientes, por los valores de la función en los puntos x sub i, donde el x sub i en el fondo es x sub 0 más i veces h. La idea más simple es aproximar el área mediante una escalera. O sea, decir que la integral entre a y b de f de h es h veces la suma de los valores de la función al principio del intervalo. O sea, estamos haciendo una cosa como esta. Estamos usando rectángulo. Estamos calculando f en el punto 0 y sumamos el área de este rectangulito de acá. Estamos calculando el valor de f en el punto 1. Sumamos el área de este rectangulito. Sumamos el área de este rectangulito. Y finalmente sumamos el área de este rectangulito de acá. Y estamos aproximando entonces el área debajo de esta curvística curva mediante la escalera que tenemos acá. No es particularmente buena la aproximación, claro, estamos usando 4 puntos nomás, pero nosotros obviamente podríamos mejorar la aproximación por la vía de poner, en vez de 4 puntos, poner 100 o 200 o 1000 puntos. ¿Sí? Eso corresponde en el fondo a aproximar la función mediante un polinomio de grado 0 en cada subintervalo. O sea, estoy aproximando la función mediante esta constante, digamos acá, para este intervalo, mediante este valor para este intervalo y así sucesivamente. No vamos a decir, pero qué bruto, qué inteligente hacerlo así. Está claro que podríamos hacer las cosas en forma mejor, pero para soltar un poco la mano y mostrar cómo se analizan esta clase de cosas, esta manera sencilla de manejar las cosas es fácil de analizar y por lo tanto sirve como una manera de mostrar qué clase de
cómo enfrentar esta clase de problemas. En realidad se puede hacer bastante mejor que eso, así que para nada estamos diciendo, oiga, aquí tiene una manera de hacer esta tarea. Analicemos el error. Consideremos un intervalo, el intervalo que va de x sub i hasta x sub i más 1, donde, como estamos suponiendo distanciamiento parejo, x sub i más 1 menos x sub i es simplemente h, la distancia entre los x. Expresamos la integral f mediante serie de Taylor con residuo de forma de Lagrange usando el teorema fundamental del cálculo. O sea, para un x que esté entre x sub i y x sub i más 1, o cualquiera en realidad, pero bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros acá, podemos expresar la integral entre x sub i y x de f de t, que vamos a llamar f de x mayúscula, como f de x sub i, f mayúscula de x sub i, más f prima mayúscula de x sub i por x menos x sub i, más un medio f segunda psi sub i x menos x sub i al cuadrado, donde obviamente el psi sub i depende del x también, ¿sí? Pero por el teorema fundamental del cálculo, de partida f de x sub i, f mayúscula de x sub i es 0. Integral entre x sub i de cualquier cosa es simplemente siempre 0. La primera derivada de f mayúscula de x, por el teorema fundamental del cálculo, no es más que... perdón. ¿Aló? Sí. Sí, dime. Ya. Ya. Ah, no me contactaban, ya. Ya voy a verlo, estoy en clase ahora en este momento, así que... Ya. Sí, como te digo, estoy en clase, lo veo de ahí, no puedo en este momento. Ya. Gracias. Chao. Sí, espero que sí. Chao. Disculpen, una llamada telefónica urgente. Ya. La primera derivada de f mayúscula es simplemente la función que estamos integrando, ¿cierto? Y la segunda derivada, entonces, obviamente, es la primera derivada de f minúscula, donde, como decíamos, el xi sub i está entre x sub i y x sub i más 1, que es el rango que a nosotros nos interesa para x. El error en ese intervalo de la integral va a ser el error sub i, que es el f mayúscula de x sub i más 1, el valor exacto de la integral, menos f de x sub i por h, que es el área del rectangulito que nosotros teníamos. Y resulta que utilizando esta fórmula de acá, para f mayúscula, nos resulta que el error estaba por esto. Ahora bien, nosotros estamos haciendo este ejercicio no solamente para uno de los intervalos, sino que estamos sumando para todos los intervalos, sobre n intervalos. Y el error total que estamos cometiendo es obviamente la suma de los errores en cada uno de los intervalitos chicos,
que puede ser positivo o negativo. Recuerden el mono que teníamos, en el cual algunas partes, en algunos de los subintervalos, el cuadrado está por debajo de la curva y por lo tanto nuestra estimación de la integral nos queda corta, en otros está por encima y por lo tanto no estamos yendo demasiado lejos, digamos. Pero es la suma. Y por lo anterior, eso es simplemente esto de acá, ¿sí? Porque teníamos el x que nos interesa acá es x sub i más 1, x sub i más 1 menos x sub i es h, así que nos queda h cuadrado, multiplicando un medio la suma de estas cosas, que es exactamente lo que dice ahí. Si es que tenemos cotas para la primera derivada, que está entre m minúscula y m mayúscula en ese intervalo, y son n intervalos, tenemos que el error en el menor valor posible del error está suponiendo que todos estos de aquí, todos los f' sean m minúscula, y el mayor valor posible del error se da si suponemos que todos los psi sub i son todos, la primera derivada de psi sub i son todos el valor m mayúscula. Y por lo tanto tenemos que esta suma de acá, nuestro error, va a estar entre esta cantidad de acá y esta cantidad de acá. Ahora bien, n veces h es simplemente el largo del intervalo, o sea, b menos a. El m y el m mayúscula, en el fondo, se mantienen, ahí no podemos hacer nada al respecto. Y nos queda entonces que el error está entre b menos a medios por m minúscula h y b menos a m mayúscula medios por h. O sea, en este caso tenemos, si conocemos cotas para la primera derivada de nuestra función, tenemos cotas bastante adecuadas para el error que estamos cometiendo, ¿sí? Y eso nos permite entonces decir, oye, quiero tener tal o cual precisión, sé cuáles son el m minúscula, el m mayúscula para mi función dada, y tenemos entonces cotas para el error, y podemos elegir el h de tal manera que el error cumpla con lo que a nosotros nos interesa. Ahora bien, si hacemos referencia a nuestro teorema del valor intermedio de la función, está claro que la sumatoria de los f' de xi sub i partido por n, digamos el valor promedio de estas cosas, va a ser algún valor que está entre el m minúscula y el m mayúscula. Y por lo tanto, por el teorema del valor intermedio, tenemos que hay algún xi, tal que n veces f' xi es esta sumatoria, ¿sí? Y por lo tanto podemos concluir que el error cumple esto de acá. O sea, hay algún f' xi que está en el intervalo por b menos ah medios es el valor del error, ¿sí? O sea, ahí tenemos una fórmula exacta para el error. Obviamente no tenemos idea cuánto es xi, pero si tenemos alguna cota para la derivada correspondiente a la función, esto nos da una cota para el error y podemos utilizar esta cota entonces para encontrar el h adecuado para el error que a nosotros nos interesa. Una variante de esta misma idea, ando medio perdido, todavía nos quedan unos 10 minutos creo. Una variante de esta idea es utilizar el punto medio del intervalo.
Si la función es monótona, es creciente o decreciente, el valor en el punto inicial subestima o sobreestima siempre el valor del intervalo. Y esa es mala idea. Una idea más cuerda sería decir, oiga, en vez de poner siempre el punto al principio, pongamos el punto al medio. Si consideramos, por ejemplo, este intervalo de acá, estamos sumando de más este triangulito de aquí, pero a su vez estamos dejando fuera este triangulito, entre comillas, de acá. Y esperamos que esas dos cosas más o menos se cancelen, o sea, más o menos lo que estamos sumando de más se suma de menos al otro lado y por lo tanto esperamos que esta clase de técnica nos dé un resultado más preciso. O sea, intuitivamente en general va a dar mejor resultado usar el punto del medio, no el punto inicial. Y por lo tanto decir, ¿sabe qué más? La integral entre A y B es B menos A partido por N, o sea, el H, veces la sumatoria de los triángulos de los rectángulos que tienen la altura de la función en el punto medio del intervalo. Aquí nuevamente estamos utilizando, como ustedes ven, el permiso que tenemos de elegir nuestros puntos a gusto. Analicemos el error. La idea general es la misma, solo que ahora vamos a combinar varias estimaciones. Y esas estimaciones, digamos, las vamos a escribir en términos de cotas asintóticas. Está claro que si nuestra curva en realidad es una recta, esos triangulitos que decíamos triangulitos entre comillas que faltan y sobran, son exactamente triángulos y más aún son exactamente triángulos que son congruentes con la misma área y por lo tanto para curvas que son rectas esa técnica es exacta y por lo tanto cabe sospechar, digamos, que nuestro error va a ser alguna cosa por h cuadrado y por lo tanto extendemos nuestras series a términos cúbicos, el siguiente, para tener espacio, digamos, de manejar las cosas. Sea de x menos x sub i, ¿sí? Para no estar teniendo que escribir tanta cháchara, digamos, expandiendo f de x nuevamente por serie de Taylor alrededor del punto x sub i. Tenemos nuevamente que f de x es f de x sub i más f' de x sub i d más f segunda de x sub i medio d cuadrado y cubo y d a la cuarta, o d a la cuarta. ¿Sí? Nuevamente, igual que en el caso que nosotros estábamos jugando con métodos para encontrar raíz ceros, aquí hacemos esto y en realidad nuestro primer intento posiblemente era más o menos términos y resultó igual que ya que O se iba todo y faltaban términos o que nos quedaba un montón de términos que al final no terminábamos metiendo dentro de un O mayúscula, así que teníamos términos de más y terminamos con esta cosa para mostrarlo, ¿sí? Nuevamente el F mayúscula de x sub i es 0. Teorema fundamental del cálculo nos dice que F' F mayúscula prima es F minúscula, F mayúscula segunda es F' y así sucesivamente. Y terminamos con esta expresión de acá. Y el F de x sub i más 1 es igual que antes, simplemente está dado por esa cosa, pero en D igual a H, ¿sí? Que es el espacio entre
puntos. El error en el intervalo va a ser simplemente la integral entre x sub y más 1 de f de x menos el área del rectangulito que estamos considerando para ese intervalo. El segundo término, acá, esto, lo podemos nuevamente expandir utilizando Taylor, y esto de acá, el primer término es simplemente el f mayúscula, ¿cierto? Resulta ser esta cosa de acá, utilizando precisamente la fórmula que habíamos desarrollado recién. Y si expandimos también esto de acá por Taylor y simplificamos el resultado con esta cosa de acá, terminamos con que el error es un 24avo f segunda de x sub i h cubo más o de h a la cuarta. En realidad, si ustedes se fijan, aquí ocurrió algo bastante sorprendente, o sea, el término h cuadrado, que en realidad nosotros debíamos haber esperado que nos apareciera, se canceló. Y eso explica también el hecho de que hayamos utilizado esto. O sea, el primer intento era llegar hasta el término h cuadrado y o h cubo, y resulta que se nos fue todo, nos queda nada, y tuvimos que agregar un término más. Con eso tenemos una fórmula más, una mejor fórmula, digamos, para este caso, ¿sí? Que en el fondo nos exige la misma cantidad de trabajo en términos de calcular valores de la función, casi la misma cantidad de trabajo para calcular valores de la función que el caso de, ¿cómo se llama?, de usar los puntos iniciales. Y el error es, suponiendo que las derivadas se comportan en forma decente, es mucho mejor. Entonces, definitivamente, si es que hay que hacer esta clase de cosas, es mejor estrategia que la de usar los puntos iniciales. La siguiente opción es, y yo creo que sí vamos a tener que quedar hasta acá por hoy día, la siguiente opción es simplemente usar rectas para cada uno de los intervalitos, ¿sí? Y eso. Pero eso va a ser tema de nuestra próxima clase, que va a ser el día martes. Se nos viene el fin de semana, por lo tanto, vean este tema, echen un par de vueltas y mientras tanto descansen, pásenlo bien el fin de semana y cuídense mucho. Ahora veo que hay un montón de... Bueno, eso voy a ver el tema de ayudantes pronto. No he podido, no he tenido ayudantes hasta el momento, voy a verlo ahora, ¿sí? Ya, nos vemos entonces la próxima semana, el día martes. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.